Te apuesto que nadie te va a decir en dónde debes distribuir tu presupuesto cuando se trata de tendencias. Y entiendo que a veces la moda es muy controversial, porque si no fuera así, bueno, no tendríamos tema para platicar. Este comentario me llama mucho la atención porque además no es el único, son cientos de comentarios que van en este sentido. Déjame decirte que en muchas ocasiones las tendencias que proponen los diseñadores son eso, propuestas. Al final tú tienes que tomar la decisión cuál es lo que mejor te va, cuál es lo que mejor te queda. Y está en mi misión, que como sabes es destacar tu estilo, belleza y personalidad, decirte cuáles considero que no debes invertir ni un solo peso ni un solo dólar. Corazón, te sugiero que este video se lo compartas a todas las chicas que tú consideres que tienen algunos errorcillos de moda para efectos de que puedan perfeccionar su estilo. Como sabemos, el estilo no se trata de tener dinero, pero sí de tomar decisiones con estrategia y mucha inteligencia. Así que comentarios como este que vinieron en relación a cuáles son las tendencias que no se van a usar en 2025, pues justamente hoy te voy a comentar cuál es la justificación, cuál es la explicación de por qué en este video, que puedes verlo en mi canal y que aquí abajo te dejo el link, vas a poder ver que son tendencias que no se van a utilizar a pesar de que consideren algunos diseñadores que sí. Por ejemplo, una de estas tendencias que yo comento que no se va a utilizar en 2025 es precisamente el estilo coquette. ¿Te acuerdas? El estilo coquette, muy femenino, muy romántico, y se utilizaban moños. Bueno, resulta que 2025 se van a utilizar los lazos con los cuales se harán moños, pero esto es parte de la tendencia bohemia. ¿A qué se refiere? Que se utilizarán estos moños o estos lazos, pero de una manera totalmente diferente y de una manera que va enfocada a esta tendencia que es más natural y más bohemia. Así que es importante que no te confundas. Utilizar las modas, las tendencias, dependiendo del estilo, pues son diferentes. Así que es importante que consideres que para efectos de los moños no se utilizará 2025 en el estilo coquette, pero se utilizarán como estos moños o estos lazos que son parte de las prendas, pero de una tendencia más bohemia. Igualmente con el animal print. El animal print lo vemos desde hace 10 o 15 años, pero te aseguro que cada año ese animal print se va actualizando, se va modificando. Así que resulta que el animal print que compraste hace 15 años, lo quieres usar hoy, se ve que es un animal print que está pasado de moda. Así también, corazón, créeme que está en mi misión y estoy súper enfocada para decirte cómo no debes de gastar ni un solo peso ni un solo dólar en tendencias que van a ser súper pasajeras, como por ejemplo la tendencia del fruit core. Sí, la tendencia del fruit core, que es llevar en el estampado esas frutas o incluso también las cerezas famosas, que lo vamos a ver en la joyería, en las bolsas, en las playeras, en las blusas, ¿sabes? En toda esta tendencia. Frutas, incluso verduras, incluso hasta el pan lo vamos a ver. Pues bueno, esta tendencia, en mi opinión, creo que es totalmente pasajera y es una tendencia divertida, pero créeme que no vale la pena que inviertas tu dinero en eso. Si quieres tener un estilo increíble y un estilo que hable de tu personalidad, de tu estilo y de la gran mujer que eres, yo te sugiero que no inviertas nada de dinero en esas tendencias. No le hacen nada bien a tu estilo. Y en cambio hay otras tendencias que son increíbles para este 2025 que créeme que te van a fascinar y encantar. Así que corazones, mándenme sus comentarios, denle click a la campanita para que no se pierdan ni un solo video y por favor mándenme sus comentarios que como saben siempre las leo y las tengo en mi corazón.